Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Y sin duda uno de los temas centrales el día de hoy fue el decreto de excarcelación que finalmente expidió el gobierno después de 3 semanas de haberlo anunciado. Esto permitirá la salida de privados de la libertad con más de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años, pacientes con enfermedades como cáncer, VIH, diabetes o trastornos pulmonares. Esto mientras se supera la emergencia por el coronavirus, para evitar pues que allí se complica la situación dentro de las cárceles en donde muchas de ellas hay hacinamiento. Sin embargo, esta medida se toma después de que hubo 2 muertos en la cárcel de Villavicencio y más de 15 contagiados, incluidos algunos guardianes. Por eso para algunas personas se tomó un poco tarde la medida. Por eso invitamos hoy al doctor Francisco Bernate, él es un abogado penalista. Doctor Bernate, pues primero, ¿qué opina del decreto como quedó, el decreto que permite esta excarcelación? Y muy buenas noches. Bueno, lo primero, muy buenas noches. Un saludo para ustedes, para todos los televidentes que nos permiten acompañarlos. Muchísimas gracias. Pues estoy de acuerdo con lo que ya se manifestaba. Es primero un decreto tardío. Uno no puede dejar de cuestionar el que hayan transcurrido no solo 3 semanas. Eso es, si se quiere, anecdótico. A raíz de los amotinamientos que hubo hace 3 semanas, hay 23 personas fallecidas, más de 80 heridos según las cifras oficiales. Hay 15 contagiados en la cárcel de Villavicencio. Sabemos que ya fallecieron personas. Estas son vidas humanas. Una medida tardía que termina costando vidas, eso es inexcusable. Pero ayer a la medianoche o hoy comenzando el día, como se quiera ver, pues en efecto, conocimos el famoso decreto que llevamos 3 semanas esperando, que es el decreto 546 del 2020. Tiene 2 aspectos positivos y todo lo demás negativo. Primero, positivo que exista 3 semanas después, pero hay algo. Eso está bien, eso es positivo. Segundo, que como usted bien lo decía, haya un grupo que se proteja, los adultos mayores, las madres gestantes, las personas que estén con condenas inferiores a 5 años, las personas que hayan cumplido el 40% de su condena o los presos por delitos imprudentes. Hasta ahí, lo bueno. Vamos a lo malo. Se excluyen, y estamos contando uno a uno, más de 130 tipologías. 130 tipos de delitos no van a tener este beneficio. Algunos muy graves, con los que estamos de acuerdo. Corrupción, delitos contra menores, terrorismo, secuestro, nadie va a poner eso en duda. Pero el robo de ganado no tiene derecho un adulto mayor o un enfermo que se robó una vaca, no tiene derecho a estar en la prisión domiciliaria. Las riñas, las lesiones personales, tampoco tendrán este derecho cuando son hechos graves, pero hechos cotidianos que no denotan una peligrosidad particular. Un gran drama de la vida en las cárceles colombianas. El tema de las mulas del narcotráfico, que son personas que cometieron un delito grave, están en la cárcel por eso. Pero yo creo que estas personas podrían estar en esta detención domiciliaria temporal. Si hablamos de 183.000 presos, reconocemos que hay 53% de hacinamiento. A ojo, en las cárceles hay más o menos 90.000 personas más de las que debería haber. Un decreto que libere a 4.000, pues no está liberando a nadie. Eso se corresponde con el número de capturas que se hacen en 15 días. Eso no está liberando a nadie. Pero súmele un elemento adicional. Si usted mira el trámite, encontrará que no se crearon jueces, que les toca a los jueces que hoy están congestionados tratando de hacer teletrabajo en medio de una plataforma colapsada, sin tener los expedientes a la mano, entrar a resolver miles de peticiones. Doctor Bernate, lo interrumpo ahí precisamente por eso. ¿Cómo se va a tramitar eso? Usted está explicándome el panorama perfecto. No hay una justicia operando completamente en este momento, también por el tema de la pandemia. Entonces, ¿cuánto puede tardar el trámite de una de estas detenciones domiciliarias? En la práctica, ¿cuánto va a tardar una persona para poder salir de la cárcel? Es que no hay cómo. Debo ser honesto con usted. No hay cómo. Porque una persona hoy presenta una solicitud. Esa solicitud la va a presentar por vía virtual. Va a ir a un juzgado donde están haciendo teletrabajo, punto número 1, en una plataforma colapsada. 2, para poder decidir van a tener que mirar el expediente. Entonces hay que digitalizarlo. Alguien va a tener que ir a los juzgados a digitalizar los expedientes, subirlos a una nube o no sé cómo los van a compartir, y ahí sí podemos tomar una decisión. Atendiendo que hay 180.000 personas privadas de la libertad, todas tienen el derecho a intentarlo. Van a llegar esas miles de solicitudes a unos juzgados que ya están colapsados. Mire, es imposible tramitar una petición de esas en menos de un mes.
En menos de un mes es imposible, es materialmente, es físicamente imposible. Tenía que haberse creado cargos adicionales o haberse dejado carga a los juzgados. Uno realmente ve que no hay una compasión ni un valor por la vida humana, insisto, pero tampoco hay una compasión y un respeto por el servidor judicial. Ahora la culpa entonces es de los jueces y mira a ver cómo resuelven. Cuando estuvimos 3 semanas esperando un decreto que finalmente sale con una redacción tan precaria, no puede ser. Otro de los puntos, doctor Bernate, pues como tuvimos tanto tiempo para analizarlo, discutirlo con expertos, el tema que preocupa también a la ciudadanía, pues hay gente que está preocupada porque estos reclusos, muchos de ellos pueden reincidir en sus delitos, así sean hurtos, así sean delitos menores, pero no van a estar aislados, no van a estar cumpliendo la cuarentena y podrían dispararse los delitos, aunque hay muy poca gente en la calle, pero para las personas que salen a la calle podría ser más peligroso. ¿Qué opina usted de eso? Eso parte de una prevención. Esto tiene un antecedente. Quienes hemos defendido la excarcelación de personas en condición de vulnerabilidad hemos sido casi que igualados con los delincuentes. Cuando se dicen cosas como que la delincuencia es tan mala como es peor que la pandemia. Eso parte de un hecho falso y es pensar que los delincuentes están todos en la cárcel. Yo le aseguro que en los barrios de Bogotá, en las calles de Bogotá, de Medellín, de Ipiales, de Cúcuta, de Pasto o de Riohacha, hay más delincuentes en la calle que en la cárcel. Eso délo por hecho. El que salgan personas de la cárcel en absoluto va a disparar los delitos. Eso ha pasado en la historia de la humanidad. Han existido amnistías, indultos, fugas, y eso no dispara la criminalidad. Pero además, el Estado es el que está obligado a brindarnos la seguridad. Si hay un recluso en detención domiciliaria, pues debe establecer los mecanismos de seguridad para que allí no se viole la cuarentena y no va a pasar nada. Pero el llamado a la ciudadanía es: delincuentes por las calles hay hoy y habrá siempre. El mensaje no puede ser estigmatizar a personas que van a salir temporalmente a poner a salvo su vida pensando que eso va a disparar los índices de delincuencia. Eso no es verdad. Doctor Bernate, otro de los puntos que se ha debatido es el tema del maltrato intrafamiliar. ¿Quedó incluido dentro de los que podrían salir o en las exclusiones? Porque también las personas que están en contra de esto dicen, si una persona que maltrataba a su pareja sale ahora a su casa a estar viviendo con esa pareja que agredió, pues lo que va a pasar es obvio. ¿Quedó incluido para las personas que pueden salir o en las exclusiones? La violencia intrafamiliar quedó dentro de aquellas personas en las que, a pesar de su edad o de una enfermedad o ser madres gestantes, también no tendrán derecho a este beneficio. Esa crítica que hicimos se oyó y las personas de maltrato, de violencia intrafamiliar no van a poder salir. Pero pues no deja de ser problemático. Porque entonces pensemos en un adulto mayor condenado por violencia intrafamiliar, 70 años, un cuadro pulmonar o lo que sea. Lo que dice el decreto es que la cárcel debe disponer unas condiciones de seguridad para él. Todos sabemos que la cárcel no tiene cómo brindar esas condiciones de seguridad. Estamos, en mi criterio, se lo digo con todo respeto, aquí estamos imponiendo una pena de muerte. Esto es una pena de muerte para un grupo poblacional importante que puede haber cometido delitos muy graves, como violencia sexual, violencia intrafamiliar, terrorismo. Pero insisto, el robo de ganado de un adulto mayor en Colombia puede estar hoy el Estado colombiano condenando a esa persona a una pena de muerte. Eso no tiene justificación. Me perdona, eso no tiene justificación. Doctor Bernate, ¿y qué solución podríamos contemplar? O sea, porque ya vimos, no hay jueces suficientes, no hay cómo tramitar estas solicitudes a tiempo y puede crecer el problema en las cárceles. Hay hacinamiento, lo sabemos desde hace muchos años, usted habla de 90.000 reclusos que están de más en estas cárceles. No se incluyeron algunos delitos, no se incluyeron algunas personas y, por supuesto, estos reclusos tienen el derecho también a la vida. ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo lograr que prime tema seguridad, prime tema justicia, pero también prime el tema de la vida? ¿Cómo podemos hacer? Es que yo creo que aquí hay un problema de fondo. Yo creo que aquí hay uno de esos puntos que no se resuelven. Yo creo que institucionalmente se está mandando un mensaje que no es. Hay vidas de primera que cuentan y hay vidas de segunda que no cuentan. Es inexplicable que hayan pasado 3 semanas esta cantidad de muertos y no se hayan tomado esas medidas. Es inexplicable que haya condenas a muerte a ciertos grupos poblacionales a los que los van a dejar expuestos a que contraigan esta enfermedad que probablemente los va a matar. Es inexplicable que los presos de Colombia estén sometidos a unas condiciones tan extremadamente inhumanas y ello no sensibilice absolutamente a nadie. Pero por sobre todo, ahora también, y lo vimos ayer en unas imágenes, se está pretendiendo
que jueces, abogados y fiscales hagan audiencias, porque es que hay urgencias para tramitar capturas y no sé qué. Yo me pregunto, ¿es que la vida de esas personas no vale? ¿Es que es más importante encerrar a los delincuentes que salvar una vida? Yo creo que hay una inversión total de los valores, que como sociedad estamos privilegiando la seguridad sobre la vida, y eso no es propio de una democracia. Y eso tampoco es una cosa tan fácil de cambiar. Sensibilizar en eso es algo que se adquiere desde la escuela, desde el colegio, y eso que yo veo esto totalmente invertido institucionalmente. Nosotros crecimos en medio de mi generación, del cartel de Medellín y de los bombazos y todo esto, y eso seguramente nos llevó a relativizar el valor de la vida, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo hoy, y eso es muy fuerte. Ver cómo para el colombiano hay vidas que no valen. Hay vidas como la de los presos que, pues, condenémoslos a muerte y que se mueran allá, que no pasa nada. Yo no estoy de acuerdo con eso, y frente a eso, lamentablemente no hay una solución. Doctor Bernat, finalmente, en el segundo bloque voy a tocar otro tema, es un llamado de UNICEF para que se libere a los menores en centros de reclusión. No están en cárceles, sino en unos centros de rehabilitación en nuestro país. ¿En este decreto se contempla algo de eso? No, es penoso, porque es un decreto que además desconoce situaciones humanitarias como la que usted plantea. Ninguna solución se ve frente a eso. Mire que dentro de los grupos beneficiarios no están los menores, que trae una reglamentación pues que honestamente no se corresponde con un estudio de 3 semanas. Uno hubiera pensado que en 3 semanas iban a producir el decreto, pues, que hubiera sido digno de estudio en la Facultad de Derecho de Bonn. Esto no resiste el menor análisis. Mire usted que las personas que están en una estación de policía, en una alcaldía, como sabemos, están hacinadas hasta las estaciones de policía. ¿Cuál fue la solución que trajo este decreto? Ninguna. Es un decreto indolente, jurídicamente extremadamente precario, al punto que ya hoy la primera reacción oficial a este decreto es anunciar que van a haber sucesivas modificaciones. Eso no se había visto nunca. Que usted saque un decreto que ha estudiado durante 3 semanas, con el costo de vidas que esto ha tenido, a decir, no, pero tranquilos que ya vamos a ir mirando si lo cambiamos. No, en esto no se puede experimentar, son vidas humanas, y como usted lo dice, ¿dónde está la situación de los menores? ¿Dónde están las personas que están en las comisarías, en las alcaldías, en las estaciones de policía? Insisto, es que aquí queda la sensación de que hay vidas que no cuentan, y eso está mal. Pues doctor Bernat, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por ese punto de vista. Y ya vamos a ampliar ese tema de los menores aquí en Sala de Prensa. Por supuesto, muchísimas gracias, les deseo un feliz resto de jornada y gracias por invitarme a su programa. Así es, y ya regresamos con más información aquí en Sala de Prensa. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros, y como se los decíamos, UNICEF hizo hoy una petición a los gobiernos y autoridades judiciales hoy del mundo para que libere a los menores que se encuentren en centros de detención, en centros de rehabilitación alrededor del planeta, por el riesgo que representa que ellos estén en este momento ahí hacinados en algunos casos a que contraigan el coronavirus. Por eso invitamos hoy a Luis Alberto Rengifo, él es psicólogo especialista en niños, jóvenes y familia. Don Luis Alberto, muy buenas tardes. ¿Y qué opina usted de esa propuesta que está haciendo UNICEF? Buenas tardes. A mí me parece que hay que ser muy cuidadosos en relación con las implicaciones que tiene este tipo de medidas, por cuanto si los jóvenes están de una u otra forma bajo una medida de seguridad, por problemas de comportamiento, por problemas asociados a la delincuencia, hay que ser muy cuidadosos porque realmente son muchachos que por algo están bajo custodia, por algo están en una condición de libertad, de no libertad en su ambiente y en su entorno familiar. Sí es cierto, uno puede llegar a pensar que tal vez los riesgos que ellos están corriendo al interior del sitio donde se encuentren retenidos, pues están ahí, pero puede ser peor, como dice el dicho, el remedio que la enfermedad, porque van a ser muchachos que, como no han tenido normas ni reglas de comportamiento adecuadas y sanas, van a deambular y no van a permanecer en la casa. Es muy probable, uno puede llegar a predecir que tal vez ese tipo de población no vaya a permanecer en casa y no vaya a tomar las medidas preventivas y incrementen el riesgo realmente y sean de más alto riesgo para un contagio fuera que dentro de la institución donde se encuentre. Claro que sí, es un gran dilema el tema de la salud o el tema de la seguridad, porque hemos visto durante años aquí en el país que las bandas delincuenciales utilizan precisamente a estos menores y los convierten en delincuentes, aprovechando que son precisamente menores de edad. ¿Cómo evaluar, cómo se podría evaluar quién pudiera salir o quién no, como ha pasado con el tema de la excarcelación que vimos, acabamos de ver en el primer bloque del programa? ¿Cómo podría evaluarse eso? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, yo creo que había que tener en cuenta y analizar cada caso individual, o sea, todos los chicos que están en una condición de retención de libertad, están en problemas de delincuencia, porque realmente son muchachos que pertenezcan a bandas o a pandillas. Muchos de ellos están recluidos porque son muchachos que pueden tener serios problemas de comportamiento y que han cometido de una u otra forma algún acto, hecho algo que ha ido en contra de la sociedad, pero no ha sido, no tienen una conducta y un comportamiento de base delincuencial. Entonces habría que analizar cada caso para mirar el riesgo que implica, quién de ellos, que posiblemente podrían ser puestos en libertad para una libertad condicional, bajo ciertas condiciones en casa, bajo ciertos compromisos de los padres en casa, mirar su antecedente y mirar las razones por las cuales ha sido necesario recurrir a un centro de este tipo. Eso nos va a dar un elemento, va a dar un factor muy importante en el sentido de poder identificar el riesgo que ese muchacho afuera puede significar en términos del cumplimiento de la medida en casa, o simplemente un cumplimiento que incrementaría el riesgo de contagio, de contacto con otras personas, y para él también sería un riesgo en términos de salud en relación con la posibilidad de contagio. Claro que sí, tendremos que esperar qué respuesta le dan los gobiernos del mundo y de Colombia, específicamente a este llamado de UNICEF. Y le voy a cambiar radicalmente de tema, pero quiero aprovecharlo a usted porque usted es especialista en jóvenes, en niños. En este momento los niños, los jóvenes están en su casa cumpliendo el aislamiento, no hablo ya de detenidos, sino los niños que están con sus familias en sus casas. Y hay algunas peticiones también para que se permitiera de alguna manera que estos jóvenes, estos niños, pudieran salir, así fuera turnados un momentico al parque, porque pues dicen los papás, están todo el tiempo encerrados, también les está haciendo daño este encierro. ¿Usted cómo ve esa situación? Porque aquí de nuevo también entra el tema de nos cuidamos todos en casa, no nos movemos de casa, o los niños pueden salir por turnos de alguna manera a un parque. ¿Cómo se podría organizar eso? Sería muy complicado, porque pues es una pregunta que se están haciendo en varias partes del mundo. Aquí estamos viendo a los niños que en este momento están haciendo teleestudio, están haciendo la educación virtual, están permaneciendo en su casa todo el día, pero pues son niños obviamente inquietos. ¿Cómo manejar las actividades con ellos en este momento en el que pues estamos todos aislados y estamos en una cuarentena pues obligatoria? En este momento se está pudiendo salir solamente los adultos a hacer mercados, a hacer diligencias bancarias, las personas a reclamar sus pensiones, los adultos mayores solo pueden salir para esto, aunque se está haciendo también a domicilio la entrega de estas ayudas, y estamos viendo pues una situación bastante complicada para las familias, porque las familias también en este momento están haciendo teletrabajo al mismo tiempo que tienen que cuidar a los niños. Entonces pues por eso también invitamos al doctor Luis Alberto Rengifo para que habláramos además del tema de los detenidos. Doctor Rengifo, le preguntaba entonces, ¿qué hacer con estos niños que están permaneciendo en casa y que de pronto pudieran salir? ¿Le parece que podría ser eso? ¿O el tema de salud prima aquí? ¿Qué hacer? Porque este es otro dilema que enfrentan en este momento las familias que nos están viendo ahora. Tenemos un problema técnico en este momento con la comunicación. Nuevamente estamos también comunicándonos vía internet con nuestros invitados y tenemos un problema técnico, pero vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con el doctor Rengifo para que nos hable de este tema que nos importa a todos en este momento, con los que tenemos menores de edad en casa. ¿Me cuentan si lo tenemos? Doctor Rengifo, entonces le pregunto de nuevo, ¿qué hacer con estos menores en casa? Ya no hablamos de los menores detenidos en centros de rehabilitación, sino los menores que están en su casa cumpliendo el aislamiento con sus familias. ¿Podría pensarse en algún turno, en alguna forma de que ellos salieran a los parques, cuidando obviamente el tema de salud? ¿Qué hacer con ellos? Yo pienso que hay que mirar desde dos perspectivas. Uno aquí tiene que sentarse a pensar, ¿es problema de los niños o es problema de los padres, que ya no saben qué hacer con el niño, que han quemado todas las alternativas, que no compartían con sus hijos y que no tenían la oportunidad de generar niveles o espacios en la familia para conocer mucho más a su hijo, para dar más tiempo a su hijo? Y también uno puede llegar a pensar que hay un factor de fatiga en los padres, pero me parece que hay que evaluar muy bien el riesgo. Uno, porque los niños son niños, y cuando a un niño se le da la libertad, cuando a un niño se le abre un espacio que no ha tenido durante tanto tiempo, pues obviamente es un niño que va a querer compartir con otros y que va a querer entrar en contacto con otros. Y ustedes saben que aquí es importante, además de la medida preventiva de higiene, de la manos, más todo lo que nosotros sabemos, lo importante aquí es el no contacto físico. Y aquí pues no se va a poder controlar con los niños por más que uno quiera, porque el comportamiento de los niños es así. A mí me parece que los padres tienen es que más bien sentarse a generar otras alternativas, otras estrategias que le permitan, entre comillas,
al niño en relación con las actividades que viene desempeñando en casa. Y yo creo que ahí es donde juega un papel importante el manejo de este tipo de situaciones, preventiva de los padres. Todos sabemos que esta cuarentena ha generado en nosotros una cantidad de situaciones que condiciones nos ha obligado y que nos ha llevado a tratar de reinventarnos. Nosotros como padres, ¿qué hacemos? ¿Dónde está nuestra creatividad? Sí, doctor Regifo, como lo decíamos, tenemos algunos problemas técnicos, pero queda entendido su punto de vista. Como padres, los adultos tienen que pensar en alternativas para cuidar a los menores y a cuidar su salud en este momento y cumplir, pues básicamente con el aislamiento al que estamos obligados en este momento todos. Y hacemos una pausa, pero cuando regresemos vamos a venir con Ricardo Ospina, quien nos contará qué tiene hoy en su radar. Ya regresamos. Y seguimos en Sala de Prensa y como de costumbre me acompaña hasta ahora Ricardo Ospina, el director de Servicios Informativos de Blue Radio. Ricardo, ¿qué nos tiene hoy en el radar? Hola Germán, buenas noches. Hoy tengo en el radar la situación de riesgo que podría existir en Colombia de los llamados focos epidemiológicos. Si bien nuestro país pareciera haber logrado el control, al menos en esta primera etapa, del COVID-19, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, frente al número de contagios que cada persona con el virus está produciendo en el país, existe todavía un gran riesgo que ya ha sucedido en otras partes del mundo con la explosión de casos. Incluso se han llamado en España, en Italia y en Inglaterra bombas biológicas. Y hablo de aglomeraciones, de partidos de fútbol, por ejemplo, entre el Atalanta de Bérgamo y el Valencia de España, por una parte, en el norte de Italia, que fue un partido que expandió el contagio de una forma exponencial en el norte de ese país. Le hablo también del partido Liverpool-Atlético de Madrid en esa ciudad de Liverpool, en Inglaterra, que también causó un aumento inusitado de casos. Y también en España, por ejemplo, algunas manifestaciones políticas que llevaron a que se dispararan los contagios y que hiciera que las cosas de alguna manera se salieran de control frente al COVID-19. En nuestro país hay al menos 3 sitios que tienen especial cuidado por parte de las autoridades de salud. Le hablo del Policlínico del Olaya en Bogotá, en el sur de la capital del país, en donde hay al menos 5 contagios por cuenta de un médico que aparentemente no reportó un viaje a Brasil y causó incluso el contagio al anestesiólogo William Gutiérrez, que terminó falleciendo en los últimos días en el Hospital Militar de Bogotá. Pero no solamente es aquí, eso obligó al cierre de la unidad de cuidados intensivos y de una sala de cirugía en el Policlínico del Olaya. También le hablo, por ejemplo, de la cárcel de Villavicencio, en donde hay al menos 15 contagios, la mayoría de ellos internos, lo cual hace prever una situación de contingencia en la capital del Meta. En Medellín está el foco de la Plaza Minorista, donde hay también al menos 15 casos de contagio y hay 200 sospechosos. La decisión del alcalde Daniel Quintero fue cerrarla mientras se hace una desinfección y se hace una tarea muy detallada de control para evitar que siga expandiendo los contagios en la capital antioqueña. Y algo similar pasa en la clínica de Los Rosales de Pereira, en donde al menos 10 médicos y profesionales de la salud resultaron contagiados con el COVID-19. Hay que tener mucho cuidado con esos sitios, Germán, además de lo que pasa en Cali, en el Valle del Cauca, en donde está subiendo de una manera exponencial, inusitada, el número de casos de contagios con el coronavirus. Pues muchas gracias, Ricardo, por ese análisis y esos datos. Pero como usted lo decía al principio, pues pareciera que en Colombia se tomó la medida de aislar socialmente y de tomar la cuarentena antes de hacer esos eventos masivos en donde se podría haber realizado un mayor número de contagios. Pero bueno, vamos a seguir analizando obviamente este tema. Y así llegamos al final de Sala de Prensa por esta noche. Ya viene Signo Pesos. Muy buenas noches.